Después de recorrer el paso Agua Negra, mi plan es volver a Argentina por el paso San Francisco. Para ello, debo ir hacia el norte por más de 300 kilómetros hasta Copiapó. Pero no hay tanto apuro. La costa chilena tiene una cantidad enorme de playas y atractivos turísticos, dando la posibilidad de observar la unión del Océano Pacífico con el desierto y la montaña. Para finales de abril, el clima no es el que se puede imaginar como ideal para visitar la playa, pero yo decidí hacerlo. Había algunos lugares que estaba ansioso por conocer. Estoy asombrado por la cantidad de viñedos que hay por esta zona, en el Valle de Elqui. Antiguamente predominaba la producción de uva moscatel para elaborar el afamado pisco, pero actualmente es uno de los mejores sitios para la uva Syrah, a los 2000 metros de altura, y para el Sauvignon Blanc más abajo. Salgo de Huanta, donde pasé la noche, y voy camino a La Serena, por la Ruta 41 en Chile. Me hubiera gustado conocer un poco más estas zonas, pero al no tener pesos chilenos, me aconsejaron que lo más conveniente era seguir directamente hasta La Serena. Aquí, en la ciudad de Rivadavia, hay una estación de servicio de Aramco. Un buen dato a tener en cuenta, ya que todavía faltan 80 kilómetros para La Serena. Dos horas me alcanzaron para hacer el trámite y chequear algún precio en el shopping, recordar lo que es una ciudad y salir nuevamente al camino. Quiero llegar a un lugar emblemático, el Parque Llanos de Chale. Sigo hacia el norte por la Ruta 5 y en Vallenar doblo para Huasco y agarro la Ruta C10 que circula cercana a la costa.
Al llegar al parque, entro en el glamping, donde voy a pasar la noche. Tuvo un costo de 10.000 pesos chilenos, que equivaldrían a $11 y aproximadamente a 12.000 pesos argentinos en ese momento. Tiene mucho espacio, buenos baños y es atendido por una gente extraordinaria. Con él y sus amigos músicos tendríamos una gran charla sobre Spinetta y Violeta Parra. Al estar en una playa, el suelo es arena, pero los caminos son perfectamente transitables. A pesar de esto, me avisaron que trate de dejar la berlingo sobre piso firme. Como hay pocos acampantes, elijo un lugar donde hay unas rocas, que tal vez sirvan de primer plano en una foto que haré más tarde. Primero veamos qué vistas nos ofrece la playa y cómo es un atardecer del Pacífico.
El sol se oculta en el horizonte, dando por finalizada la tarde, pero la naturaleza no duerme y la noche se llena de estrellas. Por la mañana voy a recorrer un poco el parque. Tiene varios senderos y zonas anexas, donde se puede apreciar la flora y la fauna del lugar. Si bien está considerado como un sitio donde viven muchos guanacos, yo no pude ver ninguno. Hay diferentes especies de cactus adaptados para pasar periodos de sequías que crecen entre la arena y las rocas. Y ahora, en abril, se ven así. Pero lo más sorprendente es que en algunas primaveras surgen flores de la arena. A este fenómeno se lo conoce como desierto florido. La clave para su aparición es la lluvia invernal. Tiene que llover entre junio y julio y además acumularse cierta cantidad de horas de frío para que las semillas y los bulbos que han permanecido latentes bajo el suelo puedan germinar y dar flores. Generalmente se relaciona con el evento climático del Niño, donde el aumento de las temperaturas en las corrientes marinas cercanas a la costa genera una mayor evaporación, lo que produce precipitaciones inusuales. Y aclaro, inusuales para un desierto. Tiene que llover al menos entre 15 a 30 milímetros. Se da principalmente en las regiones de Coquimbo y Atacama. Aparecen flores como malvillas, patas de guanaco, añañucas y la garra de león. Aparte de acá, tiene su máximo desarrollo entre Copiapó y Vallenar, tanto en la costa como en la zona interior, entre los meses de septiembre y noviembre. Pero también puede darse desde la zona costera de Taparacá hasta La Serena. La costa en el sector de Punta Lobos, en Huasco, es muy interesante. Si bien es otro lugar de playas, está centrado en la pesca. Aparte de conocerlo, me motiva un deseo más mundano para recorrerlo: encontrar un lugar para comprar comida.
Pero al no estar en temporada alta, la cosa se complica. Voy a preguntarle a este pescador. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Para comprar comida, tipo un sándwich, una cosa por el estilo. Era de ahí, pero está en bajo. ¿Dónde irá a ver eso? La otra allá en Puente Lobo. Ah, perfecto, bárbaro. Consulta, ¿esto qué es? Esto que está tirado acá. De cuero, alga. Ese lo compran la fábrica. La fábrica de. Lo muelen y lo van. Exportan para China. Ahora los chinos sellaron las semillas, así que está mala usar las ventas. Le sacaron el negocio, ¿ya? Sí. ¿Y esto se come, digamos? El champú, el jabón. Le encuentran uso a todo, ¿eh? Nos vamos a morir y nos van a usar también. Claro. Hasta luego, gracias. Ya, igual, que esté bien, cuídese. Gracias. Estas algas, llamadas huiro negro, miden hasta 4 metros de largo y son de un color verde oliva hasta un pardo casi negro. Constituye el hábitat de una gran diversidad de invertebrados marinos, proporcionando refugio, alimentación y zonas de reproducción. Ayudan a estabilizar el fondo marino y hasta son importantes ante eventos extremos como marejadas o tsunamis. Es común a lo largo de la costa en la zona de mareas expuestos al oleaje. Su extracción es artesanal y tradicional, buceando desde pequeñas embarcaciones, representando un modo de vida y sustento económico para numerosas familias. Actualmente el 90% se exporta, como alga seca picada, principalmente a China, seguida por Japón, Noruega y Francia. Finalmente no pude comprar comida, así que recurrí a la reserva que siempre llevo. Una lata de atún y una de choclo serían la cena. El día siguiente amaneció con niebla en Llanos de Chale y decido continuar hacia el norte por la ruta C470. Una de las consecuencias de las rutas que pasan por desiertos es que la arena se desplaza con los fuertes vientos, como encuentro acá. A la altura de Copiapó, pero en la costa, voy a conocer la localidad de Puerto Viejo, donde habitan pescadores, pero principalmente es otro lugar de veraneo. Y pude lograr mi objetivo de ayer, encontrar un lugar abierto para comprar algo de comer. Buen día. Un poco más allá, veo la transformación del paisaje
que puede provocar el agua dulce. El amarillo desierto deja paso a la verde vegetación en la desembocadura del río Copiapó y crea un humedal donde distintas especies de aves conviven. Está declarado como santuario de la naturaleza. En él coincido con la presencia de un grupo de ambientalistas que hacen un monitoreo comunitario de avifauna, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, la Universidad de Atacama y la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Y me invitan a ser parte. Te muestro un poco de lo que vimos. Sigo hacia el norte por la ruta C302. Si bien la idea es cruzar Argentina por el Paso San Francisco, que empieza en Copiapó,
Voy a recorrer un poco más de la costa hasta llegar al Parque Pan de Azúcar. De paso entro para dar un vistazo a un lugar del que hablan muchos, por sus playas como lugar de vacaciones. Es Bahía Inglesa. Imagino lo que debe ser en verano y vuelvo a la ruta. Prefiero ver en detalle el santuario granito orbicular. Este tipo de formación no es nada común. Son formaciones rocosas, mayormente de granito, con incrustaciones de forma circular, aunque hay excepciones de forma cuadrada y hasta poligonal. Se forman en cámaras magmáticas de los volcanes donde diferentes capas se van uniendo a un núcleo y son enfriados rápidamente. A su vez, quedan insertos dentro de rocas de granito. Estas orbículas pueden tener unos 7 centímetros de diámetro. Pero también se pueden ver otros tipos de formaciones dentro del granito. También acá hay otras formaciones, una especie de canto rodado que surge de otras rocas, pero imagino que es algo muy diferente al granito orbicular. Al continuar por la ruta, llego al denominado zoológico de piedra, donde otro tipo de formaciones rocosas se generaron. Se identifican como tafoni y tienen forma de cavidad o hueco redondeado tallado por la erosión en climas secos o en algunas costas. Está considerado como el museo de tafoni más extenso y probablemente el más destacado del mundo. Llegan a medir hasta 15 metros de diámetro y hasta 10 metros de altura. En algunos casos presentan caprichosas formas que tienen el aspecto de diferentes animales. De allí su denominación local como zoológico de piedra. Yo no entiendo esta moda de tener que encontrar un parecido a un animal de una formación rocosa para que sea considerada importante. ¿Acaso no es suficiente con lo fantástica que ya es? Por este valor estético y por ser ejemplo de procesos geológicos del desierto costero, hace que deba ser protegido como patrimonio de la ciencia, la cultura y el turismo. Lamentablemente, la realidad es bastante distinta. Por los desechos que se observan, es mucha la gente que usa el lugar como baño y comedor. Otros pintan carteles en las paredes. Ni siquiera se respeta que es un lugar de culto para algunos.
Google Maps que en las lisas había unos petroglifos y me desvié para observarlos. Pregunté a los de esta casa dónde estaban y me contaron que la mayoría fue demolida cuando asfaltaron el camino y solo quedan algunos vestigios si uno se interna más allá. Yo solo paso por acá y no sé cuál es la verdad, pero no debe ser difícil trazar un desvío para conservar el patrimonio. Continúo por la ruta 5 hasta el Pan de Azúcar. Aquí la ruta 5 circula por entremedio de lo que habrá sido una actividad volcánica extrema, dando origen a este paisaje de película. El camino de entrada al Parque Pan de Azúcar es de tierra y creo que está alisado con salitre. Es la ruta C-120. En muchos lugares veo santuarios a los costados del camino, algunos pequeños, otros grandes. Me faltan unos 26 kilómetros hasta el área de acampe, que está enfrente de la isla Pan de Azúcar. Compré comida en Chañaral porque la información que tenía dice que no hay lugares de aprovisionamiento en el parque, aunque estaba equivocado y me voy a arrepentir. Al llegar a la entrada, ya a esta hora, no había nadie para registrar el ingreso. Quedará para mañana. En este sector hay dos campings enfrente del Pan de Azúcar, el centro de interpretación y la central del guardaparques, donde tampoco ya hay nadie. Elegí quedarme en este camping de la izquierda que tiene esas rocas tan vistosas. El paisaje es fantástico. Las olas rompen contra las rocas con la isla Pan de Azúcar que se deja ver entre la niebla. Según me contaron, el nombre viene de los primeros exploradores españoles, que la divisaron cubierta de guano de las aves que en ella habitan, y se imaginaron que era azúcar. Este lugar tiene unos interesantes senderos que permiten ver la espectacular caleta.
un grupo importante de jotes son clientes habituales del camping. Muy tranquilamente esperan recibir algún tipo de alimento haciendo equilibrio en el cerco o un poco más allá. Este camping es sencillo pero muy cómodo. Tiene 6 lugares con techo, parrilla y mesa con asientos. Duchas solo con agua fría y un comedor donde preparan buena comida. Tiene un costo de 8.000 pesos chilenos. Los dueños son muy amables. Me asistieron por la intoxicación que me agarré con la comida que había comprado en Chañaral. Pronosticaban más días de niebla en la costa, así que creo recomendable empezar a volver. Al llegar a Copiapó, la niebla me dio un descanso temporal. A pesar que insisto en buscar un lugar para acampar, no lo encuentro. Pero siempre hay una alternativa a mano. En este caso, va a ser una estación de servicio Copec, pero la que está saliendo de Copiapó hacia el norte. Tiene duchas por 800 pesos chilenos, lugar para comprar comida y restaurante, y un enorme estacionamiento que es principalmente para camiones y donde pude dormir muy bien. Mañana será momento de cruzar Argentina por el Paso San Francisco, pero es cosa del próximo video. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.